¿Qué tal, queridos amigos? Ya hasta el Papa se pronunció. ¿Cuántos asesinatos hay en México? Mientras los datos oficiales dicen que va amainando el crimen. Es una contradicción palpable. Ya no se puede ocultar el sol con un dedo. Pero lo importante de todo esto es que después de los tristes acontecimientos en Cherocahui, Chihuahua, con el asesinato de dos sacerdotes jesuitas, Javier Campos y Joaquín Mora, se ha encendido una alerta. No hay que olvidar también que fue asesinado un guía de turistas y que llamado Pedro Palma, y que también fueron secuestrados tres hombres, una mujer, un niño, en esa acción deplorable que comenzó con un pleito en un campo de béisbol. Y ahí el cacique de la zona, un tal sujeto al que le llaman el Chueco, comenzó su baño de sangre. Y no le importó que fueran religiosos. Pero este acontecimiento, repito, ha puesto no solamente en duda la política de abrazos y no balazos de ese señor que anda por ahí pululando por el Palacio Nacional, cada vez con mayor virulencia verbal y con menos hechos que relatar. Provocó ya que toda la iglesia mexicana esté de uñas contra él. Parecía un sector adormecido, parecía un sector que veía las cosas, las rumoraba en silencio, conversaba de las mismas en voz baja, no querían enfrentar al gobierno porque saben que el gobierno puede golpearlo seriamente por dos vías. Una, la vía fiscal. Como ya son personas morales, ya se les reconoce desde hace ya muchos años, desde la época de Carlos Salinas, esta condición, y como además ya son personas jurídicas, pueden ser objeto del cobro de impuestos. Recuerden ustedes además que los bienes de la iglesia, los inmuebles, los templos, las iglesias, las capillitas, las catedrales, las basílicas, son propiedad del Estado desde hace mucho más tiempo. Entonces siempre han estado los sacerdotes y los religiosos en general en el filo de la navaja. Pero ya no lo van a estar, porque el asesinato de los dos jesuitas ha encendido las alarmas en muchas comunidades del país. Y no es un caso similar al asesinato de Juan Jesús Posadas Ocampo en el año de 1993, aunque se trata de dos casos similares en cuanto a lo religioso, pero no son similares en cuanto a su condición política. Miren ustedes, cuando murió Posadas en el aeropuerto de Guadalajara, aquello fue un enfrentamiento brutal entre dos cárteles, el de Sinaloa y el de Tijuana, el de los Arellano Félix. Ambos grupos perpetuaron una batalla interna dentro del aeropuerto de Guadalajara. Esto es lo que pocas veces se ha dicho. Monseñor Girolamo Brilloni, que en paz descanse, bajaba de su avión. Por esa razón había ido y había acudido Monseñor Posadas al aeropuerto a recibirlo, cuando escuchó que gritaban: hay un asalto en el banco. El tiroteo comenzó dentro del aeropuerto. Los volvieron a introducir a la nave de Mexicana de Aviación, todavía existía esta línea, y hasta allí estuvieron un rato hasta que pasó el borlote, hasta que se dejó de escuchar
tiros y gritos se dejaron de escuchar, mientras los hermanos Arellano Félix ya estaban en la pista de carreteo para volar hacia Tijuana. Estos en un avión de Aeroméxico, para ser precisos. Pues bien, cuando viajó Monseñor Prigioni a la sala de espera, le esperaban los periodistas que ya habían llegado a la zona del crimen y estaban horrorizados al ver la cantidad de tiros que estaban en el cuerpo del cardenal Posadas. Estaba tremendamente agujereado. No había habido límite alguno para sacrificarlo. Iban por él, no iban por otra persona, iban por él. Aunque la leyenda dice que el Chapo Guzmán salió agarrado de un taxi, en la parte trasera de un taxi del aeropuerto, a toda velocidad. Y desde ahí se escondió durante un buen tiempo hasta que fue capturado por primera vez. Saben ustedes que al Chapo lo capturaron en México 3 veces. Esto es parte de lo interesante que existe entre las relaciones entre el gobierno y los sicarios. Pues bien, esta historia de 1993 no tiene que ver con la historia de este 2022. No hay más razón más identidad que el que se trata de religiosos. Pero no es la primera vez que se ataca un templo. También en Chenaló, Chiapas, durante el gobierno de Zedillo, se asesinó a varios indígenas que estaban orando y nunca se resolvió este caso. Nunca pasó a la larga lista de impunidad que priva en nuestro país. Larga lista. Solo que ahora el tema es que México está bajo el microscopio de las grandes naciones. No solo los vecinos del norte y los vecinos del vecino del norte, Canadá, sino también la Unión Europea. En momentos de crisis profunda, la invasión de Rusia a Ucrania está provocando, entre otras razones, entre otros factores, la posibilidad de una recesión en la zona euro de la Unión Europea. Recuerden ustedes que no todas las naciones de Europa están en lo que se llama la zona euro. La zona euro es la que además tiene una moneda en común. No es el caso, por ejemplo, ya de Gran Bretaña, que se salió de esta zona euro hace tiempo debido al famoso Brexit. Y luego tenemos también a los Estados Unidos, que están a la expectativa de que se reciba a López Obrador en Washington. No es muy difícil que pudieran cancelarle la visita al señor López Obrador tras los acontecimientos últimos, porque la Iglesia tiene mucho poder en los Estados Unidos. Y esto, queridos amigos, no es cualquier cosa. Es algo que revela, sin duda alguna, la situación caótica que existe en nuestro país. El Papa exclamó, lo vuelvo a repetir, ¿cuántos asesinatos en México? Y es que ya horroriza al mundo entero la cantidad de crímenes que se llevan a cabo en nuestro país, las persecuciones contra diversos activistas políticos, contra los periodistas a los que nos ha dado, pero a llenar, si somos críticos naturalmente, a los que se pliegan a las alabanzas cotidianas, como el muy célebre Carlos Pozos, llamado Lorromolécula por la generalidad de los mexicanos. Ese es el nivel que quisiera como periodista a la Cuarta Transformación. Es decir, López Obrador quisiera tener a puro periodista como Lorromolécula y le infama, le encanija, ya iba a decir otra palabra, pero quiero ser respetuoso del auditorio, que desgraciadamente para él haya un sector de la prensa que no es como Lorromolécula.
y a esos ataca con más dureza. Pero, repito, los religiosos estaban como muy tranquilitos, estaban como ajenos a todo lo que estaban viendo, lo atestiguaban, lo apuntaban, pero llegó el momento, después de los acontecimientos en Cherokee, Chihuahua, en que estallaron. Se reunieron los rectores jesuitas y dijeron no solamente que se había profanado un templo, sino que además ya se vivía en México un estado fallido, porque ya no tenía el gobierno el control de la violencia. Y al no tener el control de la violencia, cae en el apartado de ser considerado un estado fallido, en manos de los grandes criminales, como los sicarios, los capos, los cárteles, los secuestradores, etcétera, etcétera. El crimen es imparable ya en nuestro país. Parece imparable. López Obrador creo que no se da cuenta porque como sale de Palacio Nacional solo los fines de semana a recorridos específicos y bien blindados, generalmente en zonas militares o en algunos lugares cerrados, a donde con el pretexto de la pandemia pues se refugia, eso sí, sin tomar ninguna otra medida sanitaria como los mínimos, el cubrebocas, por ejemplo, sigue sin usarlo por la misma soberbia absoluta que tiene el señor, por terco, por miserable, porque no entiende que México está sufriendo y todavía cree que él está gobernando para el pueblo, con esa actitud de Mesías de Macuspana que no aguanta a nadie, ni siquiera los que tienen que sufrir las mañaneras en vivo y allá en Palacio Nacional. Estos son los que más se han dado cuenta del deterioro físico y mental del presidente. Pero ahora, ¿qué va a hacer? La iglesia, a la que tanto desprecia López Obrador, eso me consta, porque mucho antes de asumir la jefatura del gobierno del Distrito Federal en el año 2000, conversamos largo sobre el tema de la iglesia y su desprecio a la iglesia, el desprecio de Andrés Manuel, era profundo, hondo. Yo tenía que defender algunas posiciones, y no porque fuera yo conservador, sino porque respeto la fe de todos los mexicanos o de la más grande mayoría que pueda tenerse en México. Son muchos más los que creen en Dios que los que creen en López Obrador. Son muchos más mexicanos los que tienen fe en la doctrina católica que aquellos que tienen fe en el López Obradorismo socialista o marxista que está imperando, por desgracia, en México, como también en el resto de Sudamérica. Hay nuevas formas de gobernar y la victoria reciente de Gustavo Petro pone en jaque a todo el continente latinoamericano, dividiendo radicalmente en dos las franjas entre aquellos que creen volver al socialismo que ha fracasado y aquellos que se pliegan a un capitalismo feroz que también debiera estar desahuciado por tanta pobreza causada por el neoliberalismo que comenzó en el Fondo Monetario Internacional, que comenzó en Wall Street, en Nueva York. Entonces, América, lo que se llama América, la que comienza en Alaska y termina en la Patagonia, está sufriendo tremendas convulsiones, como causa, entre otras cosas, de que hemos permitido el arribo de personajes al poder absolutamente execrables, absolutamente tortuosos, sin capacidad para gobernar, pero con una enorme potencialidad para tratar de manipular al colectivo y hacerlo rehén
de los caprichos más absurdos que podamos imaginarnos. Ya está el Papa miró hacia México. ¿Cuántos asesinatos? ¿Cuántos asesinatos? ¿Cuántos asesinatos, señor López Obrador? ¿Cuánto más va a soportar el pueblo de México? Este régimen será recordado por la sangre derramada. Perdónenme, no me van a callar, y lo digo con cero cobardía.